Las leyes de reforma. ¿En qué consistían las leyes de reforma? Bueno, las leyes de reforma consistían en separar a la Iglesia de las decisiones políticas y económicas del país. El día 25 de junio de 1856 es promulgada la Ley Lerdo. Esta consistía en poner a la venta de las propiedades rurales de la Iglesia Católica y las corporaciones civiles, con el fin de fomentar la actividad económica y crear una clase media rural y obtener impuestos. Se le conoce mejor como Ley Lerdo, pues su promotor principal fue Miguel Lerdo de Tejada, quien era ministro de Hacienda cuando la ley se promulgó. 11 de abril de 1857, la Ley sobre Observaciones Parroquiales, también recordada como Ley Iglesias, se dictó el 11 de abril de 1857. Esta se prohibían los cobros obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales, como bautismos, bodas, actos funerarios, etc., apartada de las decisiones de gobierno y la religión como complemento espiritual. Plan de Tacubaya, 1857. Los conservadores desconocieron al gobierno, por lo que se decidieron el crear el Plan de Tacubaya, el cual da paso a la Guerra de los 3 años, o también conocida la Guerra de Reforma. Constitución de 1857. Significó la consolidación del proyecto de nación. El gobierno tenía un sistema democrático y federal. Lo más importante de esta Constitución fue la declaración de los estados libres y soberanos, y se reconoció la división de poderes tripartita. Guerra de los 3 años, 1858 y 1861. La Guerra de Reforma se inició como consecuencia de la aprobación de la Constitución de 1857. Esta afirmaba principios liberales, como la separación del Estado y la Iglesia Católica, y la supresión de los fueros militares y eclesiásticos. La nación estaba dividida en 2 ámbitos, conservadores y liberales. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan, Estado de México, en 1861, y con Benito Juárez instalando su administración en Ciudad de México. 7 de julio de 1859, leyes de reforma. En el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo que conocemos como leyes de reforma. Su objetivo principal fue la separación de la Iglesia y el Estado, pues en lo de México de esa época el poder de la primera era bastante fuerte y influía de las decisiones más importantes de la política nacional, para favorecer totalmente a los conservadores. Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, del clero. 12 de junio de 1859. Ley del matrimonio civil. Con ella, el matrimonio religioso pierde su validez oficial, establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. 23 de julio de 1859. Ley orgánica del registro civil. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. 28 de julio de 1859. El periodo abarcaría de 1856 a 1867, de las primeras leyes publicadas por el gobierno del Plan de Ayutla hasta el triunfo liberal sobre el imperio en 1867. Es cuando la república triunfa sobre el imperio. Consecuencias sociales, políticas y económicas. Sociales. Estas leyes causaron fuertes diferencias en la sociedad porque se separó a la Iglesia del Estado, y la sociedad estaba acostumbrada a ligar ambas instituciones por la época colonial y lo que instauraron los españoles. No había diferencia en las clases sociales. Ya se había eliminado buen trato para las personas del clero y las personas eran libres de elegir su religión. Económico. Con la Guerra de Reforma, la nación entró en una gran crisis económica, por lo que Benito Juárez suspendió la deuda externa, lo que llevó a una segunda intervención francesa. No se podía ejercer el comercio de manera correcta. El pago de impuestos a la Iglesia había sido eliminado. Político, la separación de la Iglesia y el Estado. Fue el cambio más importante de las leyes de reforma. Después de la muerte de Benito Juárez no se tenía un presidente de planta, lo que causó un poco de controversia y causó una pelea de poderes. La identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad
de un Estado o nación relacionada con la cultura. El concepto también se basa de los eventos históricos del pasado. Estos nos dan libertad y sentido de coherencia a la nación, porque éstas nos brindaron un nuevo régimen y una constitución que está basada en las libertades de las personas y en sus derechos también. Esto hace que nos diferenciemos de otras naciones. Elementos de las leyes de reforma que nos permiten reconocernos como mexicanos. Un régimen liberal, que tú puedes elegir lo que te gusta y lo que no. Igualdad y libertad de culto. Gracias por su atención.